Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy empezaremos con un tutorial de cómo hacer unas galletitas para luego aplicar a nuestro scrap. Bien, como os he dicho, vamos a hacer unas galletitas para luego aplicar a unos minis. ¿Veis? Que quedan súper bonitos. Me lo habéis pedido mucho y voy a enseñaros a hacer estas galletitas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vamos a usar tres trocitos de goma eva, ¿vale? Para así poder hacer la galleta rellena. No sé si se ve bien. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestra plancha. Tener mucho cuidado, no quemaros. Bien, lo que vamos a hacer es colocar la goma eva con mucho cuidado de no quemaros. Yo ya tengo mucha práctica, ¿vale? Pero tener mucho cuidado de no quemaros. Hasta que la goma eva se empieza a reblandecer. ¿Y veis lo que pasa? Que se ha curvado. Bueno, pues ahora la vamos a poner en el rallador de cocina. A ver, en el rallador de cocina y la vamos a aplastar bien para hacer la textura de la galleta. La aplastamos bien hasta que se enfría la goma eva y cuando levantemos tendremos hecha la textura de la galleta. ¿Lo veis? Vale, pues haremos lo mismo con la otra del mismo color de galleta. La calentamos con mucho cuidado de no quemarnos. Si queréis ayudaros con algún utensilio para no tener que tocar la plancha, ¿vale? Hasta que se dobla, se curva, y volvemos a hacer lo mismo con el rallador. Le volvemos a apretar, apretamos hasta que se enfría la goma eva y entonces ya coge la forma. ¿Veis? Ahora levantamos y ya tiene la textura de la galleta. ¿Veis? Es un rallador del normal de cocina, el que tiene los puntitos. Bien, pues ahora lo siguiente es pegar el relleno. Lo pegaremos con silicona caliente y pegaremos la otra parte de la galleta. Vale, pues vamos a poner silicona rápidamente porque si no se seca ya no se puede apretar. Ponemos la parte del relleno y apretamos mucho para que la silicona se extienda y no quede demasiado gruesa. Y ahora encima pues hacemos lo mismo, ponemos silicona. Y ponemos la otra parte y apretamos para que no quede demasiado gruesa la silicona, si no al recortar veríamos la silicona. Y ahora tenemos ya nuestra galletita para recortar. Solo nos quedaría recortar la parte que no tiene la textura que le hemos hecho con la plancha de los puntitos. Y ahora ya a partir de aquí hacer las galletas como nos vayan bien a nosotras. Para cada
proyecto como nos vaya mejor. En este caso voy a hacer una galletita rectangular, similar a la que he puesto aquí. ¿Veis? Sería igual que esta. Y con su relleno de fresa. Quedaría así. ¿Veis? Otra manera sería esta redondita. ¿Veis? Que os la podríais marcar el círculo. Yo en este caso no lo voy a marcar porque es simplemente para enseñaros. Y con una tijera de esta que tiene formas, esta realmente es buenísima, esta tijera, porque es de las de costura, que son las mejores, las metálicas, que son una maravilla. Lo cortan todo y son una auténtica maravilla. Y como veis, sería cuestión de ahora ir dándole la forma. Este piquito que queda aquí, si os fijáis, queda un piquito aquí. Pues es tan sencillo como coger la tijera y quitárselo. Y ya está, problema solucionado. Y ya tenemos la galleta redonda, ¿veis? Con su rellenito de fresa para hacer la portada del mini. ¿Veis? ¿Verdad que es sencillo? Y queda genial, parece realmente una galleta. Después, cuando ya tenéis esto hecho, lo que podéis hacer es, fijaros, parece chocolate. Esto lo he hecho con las pinturas de acrílex y queda genial, genial. Y hay un montón de variedades de colores que, como veis, el negro lo compré para aplicar, mezclar con el marrón y hacer chocolate negro. Y el rosa para hacer la fresa. Realmente queda muy bonito. Y podéis hacer unas aplicaciones preciosas, rápidas, efectivas, diferentes. Y ya lo veis, qué mini más fácil. Luego es un mini, pues, como todos. Por dentro, para poner fotitos pequeñas. ¿Veis? Y si os animáis, algún día explicaré cómo he hecho la cajita donde va el mini. Incluso podría, si me lo pedís, enseñaros a hacer el mini. Fijaros qué envase para el mini. No me digáis que no es un regalo precioso. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Fijaros qué cantidad tengo hechas. Porque una vez que te pones, como es tan fácil de hacer, pues tienes unas cuantas y las vas aplicando. Le quiero dedicar a Galia, que me ha pedido a mi amiga Galia, me ha pedido este tutorial. Besitos, cariño. Recupérate pronto de esa mano o de ese dedo. Y nos vemos muy pronto. Cada jueves, nuevo tutorial. Con truquitos, de todo. Adiós. Por cierto, si os ha gustado, darme un like. Y si queréis que os llegue siempre, suscribiros y darle a la campanita. Adiós.